¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Oigan, esta semana tenemos el caso de Violeta que nos sigue en Instagram, le agradecemos, le mandamos un saludo y nos pregunta acerca de arrendamiento, inquilinos y rentas, etcétera, para, bueno, pues poder desde luego ayudarle y darle consejos. Sin más preámbulo, aquí está su audio. Hola amigos, primero que nada, gracias por todos sus consejos bruscos. Yo tengo una duda para ustedes y es respecto al arrendamiento de una casa. ¿Qué se puede hacer si los inquilinos no se quieren salir, no hay un contrato de renta y además ellos ya tienen viviendo más de 15 años ahí? Gracias, saludos. Ahora, ese fue el primer audio que nos mandó y aquí está el segundo audio que nos mandó. La renta se dejó de pagar hace menos de un año, a lo mejor hace 7 meses, y pues tampoco se tiene ningún comprobante de pago de renta porque el pago era en efectivo y no se emitía ningún recibo. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por habernos mandado tu caso. Agradecemos tu confianza y esperemos que te podamos ser útiles con los consejos que te vayamos a aportar. Pues mira, este caso es muy, muy interesante porque, contrario a lo que pudiera pensarse, la ausencia de un contrato no determina que los inquilinos se van a poder quedar ahí por los siglos de los siglos, pero sí es importante poder conocer algunas cuestiones que el derecho maneja para estos casos y sobre todo cuando ya ha transcurrido un periodo significativo sin rentas. En primer lugar, bueno, la ley nos establece una posibilidad de una figura llamada medios preparatorios a juicio. A través de ella podemos allegarnos la información o documentación que necesitemos para posteriormente entablar una demanda. Entonces, la primera opción pues, podría ser requerir a estas personas para que acudan ante presencia judicial y justamente con base en eso, pues bueno, se puedan establecer las circunstancias de modo, tiempo, lugar, es decir, cuándo empezó el arrendamiento, cuál es el monto de la renta que se fijó, qué días se tenían que pagar, en dónde se tenía que pagar, si se fijó una cuenta, etcétera. Y esa información sería utilizada más adelante si es que se lleva a cabo una demanda. ¿Por qué? Porque en la audiencia o en la comparecencia que estas personas asistan, eh, se tomará nota de la misma, se imprimirá y ese documento es el que tú puedes ocupar más adelante como contrato para demandar en la vía de arrendamiento. Cabe destacar que desde el diciembre del año pasado, para esta figura entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, todas las controversias que se susciten bajo este medio ya tendrán que ser también en la vía oral y bajo este código. Ahora bien, segundo punto importante, nos señalas que ya tienen 7 meses sin cubrirse la renta. También en este aspecto tenemos que el artículo 2428 del Código Civil para la Ciudad de México nos establece, pues bueno, que la renta debe pagarse y que el arrendador está obligado a entregar un recibo por cada mensualidad. Y a falta de entrega de estos recibos de renta por más de 3 meses, se entenderá que el pago ha sido efectuado, salvo que el arrendador haya hecho el requerimiento correspondiente en tiempo y forma. Entonces también es importante que tengas esto en radar para poder establecer que pues cuando hay un tiempo pues bastante prolongado sin pagar la renta, pues también se tiene que requerir de pago a estas personas, adicionalmente a lo que te decía del contrato, para que también con eso ya se pueda demandar, porque si no, pues esta ausencia de recibos de pago, pues aquí te revierten a ti la carga de la prueba, es decir, que tú eres el que tiene que probar que sí les diste esos comprobantes de pago. Entonces, sí son detallitos que hay que tomar en consideración previo a interponer una demanda en la vía de arrendamiento. Espero que más o menos me haya sido explicado hasta por acá. ¿Qué onda, Violeta? Muchas gracias por el caso que nos compartes, por compartirnoslo y por dejarnos platicar y pensar acerca de este tema para encontrarle algunas posibles soluciones y darte consejos que esperamos te sea de utilidad. Yo quisiera participar diciendo que quiero ver el problema de una forma más global o más redonda
más amplia, porque bueno, está claro que el problema número uno que tienes tú, que tiene la persona interesada, es que no han recibido el pago de la renta y que ustedes ya quieren sacarlo a esas personas y pues se están negando a esas personas a salirse, ¿no? O sea, ese es el problema número uno. Pero así como están los audios que nos compartes, digo, no hemos evidentemente visto la documentación ni nada, ni profundizado. Así como están los audios, pinta para que haya un segundo problema, y es un problema más grave, que es que puede que ellos tengan la posibilidad legal de quedarse con la propiedad de la casa, ya no solamente quedarse a vivir, sino que sean dueños de la casa, ¿no? Obviamente de forma indebida, pero pues es un problema que es importante que tú estés al tanto de él y que lo tengan en mente. Seguramente tal vez ya lo saben o tal vez ya lo han escuchado o tal vez ya les preocupa, pero pues vale la pena hablarlo, ¿no? O sea, de que es también un problema de segundo orden que anda por ahí y que desde luego ustedes quieren evitar, ¿no? Ahora, eh, así como están los audios, este segundo problema de que ellos se queden con la casa, pues no debería de ser. O sea, legalmente ellos están rentando y, pues bueno, ellos no tendrían por qué, alguien que renta no tiene por qué quedarse con la casa, en términos normales, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que desafortunadamente ellos pueden, por el interés que tienen en la casa, que seguramente pues, tiene un valor, como todas las casas, pues considerable, ellos digan, ah, pues, ¿y si nos quedamos con la casa, qué hacemos, no? O sea, ¿cómo le hacemos para lograr eso? Y muy seguramente se encontrarán un abogado que les diga, mira, súper sencillo, desconocemos el arrendamiento, si es cierto que no hay contrato de arrendamiento, no hay transferencias, no hay recibos, no hay nada, desconocemos el arrendamiento y presentamos nuestra prescripción adquisitiva y punto. Y eso pues les genera un problema a ustedes porque ya no estamos pensando en que si les pagan la renta o no, si se salen o no, sino ya estamos pensando en que ellos se pudieran llegar a quedar la casa. Evidentemente ese desconocer el arrendamiento no es otra cosa más que mentir, o sea, y mentir y generar un fraude procesal y que ellos se avienten el problema de, pues eso, ¿no? O sea, de cometer un delito, ¿no? Pero es una posibilidad real y es una posibilidad que está en la mesa y la que tienes que evitar. La recomendación que hace Lupita, desde luego, es súper buena, o sea, lo correcto que es preparar de cualquier forma posible o perfeccionar, mejor dicho, de cualquier forma posible eh, el arrendamiento, o sea, de que si bien nunca hubo un contrato de arrendamiento y nunca hubo recibos y nunca nada y todo fue en efectivo, o sea, perfeccionen o busquen perfeccionar con elementos de prueba que sí existió el arrendamiento para que después puedan demandar teniendo esa base de que sí existió legalmente el arrendamiento. Aquí quiero hacer una pausa porque seguramente quien nos escucha y que no son abogados se van a preguntar, bueno, o sea, ¿cómo? O sea, si yo le renté, bueno, si Violeta o quien haya sido le rentó la casa y quedaron en algo y hubo pagos de renta y prácticamente se vieron a los ojos, se estrecharon la mano, etcétera, ¿cómo es que no hubo arrendamiento? Pues sí, sí se la renté, ¿no? Sí, pero ese es el mundo real. El mundo legal, pues ahí es donde se pueden complicar las cosas de que se desconozcan indebidamente esos contratos, ¿no? Para buscar ellos un beneficio indebido. Pero bueno, hago un segundo paréntesis porque también estos episodios que hacemos son, desde luego, para quien muy amablemente nos comparte el caso, como es en este caso Violeta y todos los demás, pero también pues para los que nos escuchan. Y en este caso, pues bueno, es evidente que eh, este caso hubiera sido Violeta o quien sea la persona interesada, estaría en una situación mejor si hubieran hecho el contrato de arrendamiento, si hubieran dado recibos, si hubieran hecho transferencias y otros elementos que les ayuden a estar mejor en este momento. Y pues desafortunadamente no es el caso. Entonces, para todos y los que nos escuchan y para todo el mundo, sí es recomendable pues tener eh, ese momento, que pues, también un día Diego lo decía en un episodio pasado, pues si no, o sea, hasta en un contrato de papelería y pues ni modo, ¿no? Digo, lo ideal es que sean formas de rentar la casa pues más desarrolladas que un contrato de papelería, que se asesoren bien, pero bueno, ese es el pequeño pues comercial, ¿no? O sea, sí vale la pena tomarse el tiempo para evitar estar en esas situaciones que estamos tratando de orientar o dar posibles soluciones. Pero bueno, volviendo al punto. Este, ellos solitos ahorita podrían demandar, así,
demando la prescripción adquisitiva al dueño que aparezca en el registro público, que deberían de ser ustedes, ¿no? Tú o la persona interesada. Aquí todavía hay que resolver otro problema de si ustedes realmente tienen la propiedad o simplemente lo rentaron así. Para saber si ustedes tienen la propiedad, hemos hecho episodios antes que les van a servir mucho, ¿no? Porque a veces pensamos que con tener un contrato privado de compra-venta, pues ya somos dueños, ¿no? Y realmente el que está registrado en el registro público es otra persona. O sea, ese sería otro problema que resolver, pero no me meto a él. O sea, vamos a suponer que ustedes son propietarios que tienen escritura, el registro público y todo lo demás, ¿no? Entonces, ellos, los que están ahorita viviendo en la casa, bien pueden el día de mañana, el día de pasado mañana, etcétera, demandar la prescripción adquisitiva al que aparezca como dueño de la propiedad y quedarse con la casa. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo, desconociendo el arrendamiento, y pasó el tiempo y pues ya se hicieron dueños de la casa. Eso lo establece la ley, 5 o 10 años, dependiendo del caso. Una persona que habite un inmueble se vuelve dueño de la casa, ¿no? Y eso pues, es lo que ustedes quieren evitar. Ahora, ya en este punto del episodio, de esta intervención que tengo, te diría que el, te diría que nuestra intención en este podcast es evidentemente darles consejos que les puedan servir, pero también eh, orientarlos de una forma lo más redonda y transparente posible. O sea, que ustedes tengan, tú y la gente que nos escucha, tengan una opinión de nosotros, que nosotros propiamente no les llevamos el caso. O sea, nosotros no tenemos interés en que ustedes resuelvan el caso, porque simplemente lo vemos desde la distancia, ¿no? Con los audios que nos comparten. Y eso es positivo porque también queremos evitarles, o sea, que cuando ustedes lleguen con un abogado y que los vaya a asesorar y se sienten a hablar del tema y lo contraten, etcétera, o la contraten, que ustedes tengan, queremos que ustedes tengan las herramientas más posibles para poder entender lo que les está diciendo su abogado y poder incluso protegerse de lo que les está diciendo su abogado. Desafortunadamente, así como ellos, los que están ahorita viviendo en la casa, tienen la posibilidad de que un abogado les asesore y les diga, desconoce el arrendamiento y nos vamos sobre la prescripción, es posible que ustedes tengan o se topen con algún abogado que les diga, mira, tan simple como esto, si ustedes tienen la propiedad, ustedes demandan en la vía reivindicatoria, también desconociendo el arrendamiento, y le damos dinero al actuario para que los emplace entre comillas, es decir, que les notifique del juicio entre comillas, que nunca lo haga, que ellos nunca se enteren del juicio, y nos llevamos el juicio en rebeldía. Y cuando llegue el auto de ejecución, vamos y lo sacamos con cargadores, con fuerza pública, con actuario, etcétera. Y en ese momento va a ser demasiado tarde para ellos hacer algo, ¿no? Porque pues tal vez la casa vale, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 millones de pesos y vale la pena aventarse el problema, ¿no? En ese caso yo te diría que eso está mal y que la intención de este podcast y la intención de yo decirlo en este caso es que tengas los ojos abiertos y que no porque te lo dice tu abogado, pues tal vez ni siquiera te explique, o sea, que estás cometiendo un delito, ¿no? Pero sí lo estarías cometiendo porque se estarían diciendo cosas falsas y se estaría generando un fraude procesal. Entonces, esa es la intención de este podcast, o sea, hacer comentarios que a ustedes les den las herramientas para tener la visión más imparcial del tema, ¿no? Y que tengan cuidado no solo de lo que les está pasando enfrente, que son los inquilinos y el abogado de los inquilinos, sino también lo que desafortunadamente pueda llegar a, con lo que ustedes se puedan llegar a topar, ¿no? Porque eso es, hacer todo eso del reivindicatorio sin emplazar ni nada, desconociendo el arrendamiento, pues también es meterse ustedes en un problema, ¿no? Que tampoco se los deseamos. Otro abogado podría decirles, mira, sin juicio, o sea, vámonos así, llevamos cargadores, llevamos no llevamos patrulla, bueno, nos ponemos de acuerdo con la patrulla, etcétera, y lo sacamos así a la fuerza. Eso también está mal, porque incluso ha salido en las noticias que luego hay desalojos sin orden judicial y pues terminan en el MP y se hace un verdadero problema, ¿no? Pero bueno, entonces tengan desde luego cuidado o atención a esos casos porque también por el interés de que el abogado se lleve un juicio y que gane, etcétera, pues les puede proponer cosas o les puede incluso no decir todas las cosas que deberían de saber y ustedes dicen, ah, bueno, pues vamos con el juicio reivindicatorio y él se encarga, le damos el dinero, él se encarga y pum. Pero al final de cuentas quienes están firmando son ustedes, ¿no? Y quienes están diciéndole algo al juez por medio de la demanda, pues son ustedes, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Ahora,
volviendo al caso concreto, lo que dice Lupita en su intervención, desde luego me parece, reitero, lo más acertado, que es perfeccionar. O sea, yo les diría dos cosas. O sea, perfeccionar el arrendamiento, encontrar elementos o generar elementos legalmente, como son los medios preparatorios que dice Lupita o cualquier otro medio, para tener elementos de que sí hubo el arrendamiento. A partir de ahí les diría dos cosas. Una, busquen así, pero a fondo, si sí es cierto que nunca hubo un contrato de arrendamiento, si sí es cierto que nunca hubo un recibo en todos estos 15 años, de testigos, o sea, acuérdense, hagan memoria, lo más posible, un depósito en el banco, no lo sé, o sea, cualquier cosa, o bueno, no depósito, mejor transferencia, porque ahí sí saldría el nombre de la persona que pagó, cualquier cosa, temas de predial, temas de agua, pagos, quién lo pagó usted, o sea, búsquenle, búsquenle, búsquenle muy bien para que cuando lleguen con su abogado se sienten con él y digan, mira, aquí está todo, ¿no? O sea, todo lo que pudo ser, aquí está. Y no solamente documentos, sino también cosas que sucedieron, o sea, pláticas, WhatsApps, correos, no lo sé, o sea, cualquier cosa. Búsquenle para darle los mayores elementos a su abogado. Y número dos, yo les diría que confíen en que si ustedes se van por el arrendamiento, que si no eligen, por ejemplo, el reivindicatorio o el lanzamiento así sin orden judicial, que sería tal vez lo más inmediato y lo más fácil, pero indebido, confíen, yo les diría esto, que las cosas pueden salir bien. O sea, tampoco les diría que van a salir bien, porque la situación sí es compleja, o sea, sin documentos y sin contrato y sin nada, pues es una situación compleja, pero confíen en que puede llegar a salir bien. O sea, el litigio, aún teniendo todos los elementos, no es 100% posible que todo va a salir bien. Siempre hay un margen de incertidumbre, es un 5, un 10% de que las cosas pueden salir al revés. Y ahora, en este caso, pues también, o sea, están, yo diría 50-50 de que va a salir bien, ¿no? Pero confíen en ese 50%. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dicen la verdad en el juicio, y esto para parecer muy romántico, pero es cierto, cuando ustedes dicen la verdad, ustedes tienen un elemento que es que forzan a que el otro diga mentiras, o sea, forzan a que el otro desconozca el arrendamiento. Y ustedes cuando llegan al punto de que ya citaron a juicio o a medio preparatorio a estas personas y les dicen así, enfrente del juez, del secretario, etcétera, etcétera, a ver, yo te renté la casa, ¿sí o no? Créanme que es muy difícil mentir en esa situación. O sea, el juzgado sí impone, el juez sí impone, o sea, el que te están grabando, que sabes que al momento siguiente tu contrario se va a ir al MP a denunciarte por fraude y te van a llegar los de investigación. O sea, forcen las cosas, que su abogado les lleve, yo les recomendaría que les lleve a decir, a ver, ¿tú lo rentaste? ¿Tú, Violeta, lo rentaste o quien sea? Sí, ok. Vamos a que en el juicio él tenga que contestar sí o no. Y si dice que no, que se meta en un problema, o sea, que se meta en un problema porque tal vez sí haya WhatsApps donde dice, oye, ya me pagas la renta, sí, sí, mañana te la pago. A ver, aquí está esto, tú dijiste esto, ¿no? O sea, perfeccionar, como bien dice Lupita, lo más posible para que tengan elementos de prueba y confiar en que la verdad saldrá a la luz. Reitero, sé que suena muy romántico, pero es la verdad, pero es así, o sea, yo he visto casos en los que, aún con todos los elementos de interés de mentir, ya estando ahí en el juzgado y ya estando ahí enfrente del juez y cuando les preguntan, a ver, ¿sucedió esto, sí o no? La gente le es muy difícil mentir. O sea, ¿por qué? Porque sabes que te vas a meter una bronca. Bien que mal, tal vez no termines en la cárcel, tal vez no pase nada, pero impone el juzgado. O sea, sí impone que te pregunten y que tengas que firmar una mentira, ¿no? Entonces, ese es mi planteamiento. O sea, busquen perfeccionar y decir, oye, este WhatsApp, este audio que me mandaste, ¿qué onda? Me pagaste la renta. ¿Cómo me estás diciendo ante el juez, ante el juzgado, que nunca la pagaste, ¿no? O sea, forcen la situación. Para mi punto de vista, el litigio y resolver los problemas legalmente ante los tribunales es como, pues también, o sea, va a sonar random, pero es como un juego de ajedrez. O sea, tú pones tu estrategia y dependes de lo que haga el otro para que se solucione de alguna manera el conflicto. Entonces, la estrategia de ir sobre la verdad va a forzar que el otro tenga que mentir o se quiebre y diga, sí, sí, sí me la rentaste. Y ya con eso, ¡fum!, se resolvió el problema y no pierdes tu casa, ¿no? O sea, lleguen a los puntos que es perfeccionar el asunto, perfeccionar el arrendamiento,
buscar hasta donde no sea posible, hacerse de testigos, o sea, siempre, siempre, siempre buscar todo, plantearse a su abogado y que el abogado pues, también les dé opciones correctas, que no sean propiamente inventarse cosas o desconocer cosas, sino ustedes propiamente tienen la sartén con el mango. Desafortunadamente no lo rentaron el bien como deberían y eso pues ya no se puede hacer nada. En la siguiente que lo renten, sí rentenlo bien y sí den recibos, etcétera. Sé que pues, genera un tema de impuestos y eso, pero pues, es preferible, ¿no? O al menos el puro contrato de arrendamiento, digo, ya ustedes verán eso, ¿no? Pero, y a todos los que nos están escuchando, o sea, regularicen. Si alguien nos está escuchando ahorita y dice, Chan, o sea, chale, yo tengo mi casa o mi departamento lo tengo así, híjoles, y me están pagando la renta, pues voy a regularizarlo, ¿no? O sea, mínimo le voy a mandar un WhatsApp de, oye, Juanito, oye, María, ¿cuándo me pagas la renta, no? O sea, busquen perfeccionar, busquen tener elementos, guárdenlos y decir, oye, fíjate que mi contador me está, pidiendo el contrato de arrendamiento, o sea, nada más eso. Sí, 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 órale, va, ¿no? O sea, a tiempo, ¿no? Conserven las cosas, busquen asesorarse para evitar esto y pues también tengan en mente que desafortunadamente tanto de aquel lado, que son los inquilinos, como del lado de ustedes, pues los abogados pueden tener, a veces, obtenemos, ¿no? Voy a decirlo yo también porque soy abogado, los abogados podemos tener pues interés en sacar un asunto, ¿no? Y hacerle firmar al cliente cosas que tal vez no son lo más convenientes para ellos, porque pues decimos, pues, igual, o sea, eh, vamos por esta estrategia, ganamos, me pagan mi lana, nadie se fue a la cárcel, etcétera, pero pues eso no es justo, ¿no? Eso no son cosas que se deben de hacer. Y bueno, hasta aquí quedaré mi participación, espero que te haya servido, que salga bien este caso, que ustedes puedan recuperar el bien y puedan hacerlo pues de una forma que sí les convenga, ¿no? Gracias.